En invierno fuera con una nieve tremenda, un frío, a veces hay niños que mueren, etcétera, en estas zonas. Después, para el grupo de ascensión, en agosto, con el calor, fue bastante dura físicamente. No hay sombras, un paisaje mineral muy precioso, muy inmenso. Y sin embargo es duro porque hay poca agua y poca sombra. Y hubo una reunión para conocer los objetivos de la experiencia. Lo que querían es sentir concretamente la vida no consumista. Aquí no hay gente con nada. Pero cada gesto cotidiano no es cuestión de abrir un grifo. Hay que hacer 2 kilómetros para buscar agua. Y todo se vuelve bastante complicado y, bueno, la vida, ahí te encuentras en tu fragilidad frente a la naturaleza, ¿no? Bueno, para mí, pienso que fue pasar de la ideología a la realidad, a la encarnación, tocar con su cuerpo, lo que es ser pobre y, bueno. No hay cambio personal que no contemple en su misma interiorización la dimensión política del cambio en la medida del carisma de cada uno. Tercero, si realmente surge uno o muchos movimientos, no pretendemos ser el único, que haga confluir esas dos tendencias, que las dos tienen mucho caldo de cultivo actual en muchos movimientos. Por poner un ejemplo, los foros sociales mundiales o las primaveras de las que hablaremos, y por otro lado muchos movimientos, más de los que creemos, de búsqueda apasionada del yo. Si se surge muchos o algunos movimientos que hagan confluir y no divorciar esas tendencias, eso puede tener, esa confluencia puede tener una importancia para la transformación de la sociedad enorme. Educativo. Solo quiero recordar que en un trabajo que se hizo sobre las ONG de España, todos los investigados por María Luz Ortega, que es de las que más sabe de cooperación en España, de qué era lo más importante del trabajo de la cooperación, todos confluían educación. Pero solo el 6% del dinero de cooperación va para educación. Hay una esquizofrenia entre la importancia teórica que todo el mundo concede a la sensibilización y educación y la dedicación real, práctica, a las tareas educativas sensibilizadoras. Se prefiere hacer un proyecto que se vea palpable a no otro que es a larga distancia. Entonces, lo primero, múltiples ofertas como estas, por poner varios ejemplos que hemos hecho en estos años, pues ha existido jornadas de un curso de formación de 9 subcursos sobre qué tiene que ver el cambio personal en ecología, derechos humanos, economía, tal, 9 temas. Otra vez fue los grupos más estables que se han creado. Se ha creado un grupo Compartir Vida y Solidaridad, se ha creado un grupo Ética y Política, se ha creado también unos encuentros que se llamaba Desde un mundo roto a otro posible, que hablando desde una perspectiva de una problemática rota, concreta, prostitución, migración, enfermedad, unos más personales, otros más colectivos, se hacía mediodía de encuentro, etcétera, etcétera. Muchas iniciativas sensibilizadoras. Son 3 provincias, ¿no? Uzdana, Libertad, y dentro de ese contexto geográfico hay una línea fronteriza que une Uzdana y Nador, porque son los 2 espacios de la región que tienen frontera por un lado al este con Argelia y al norte con España a través de Melilla. Y es por esa situación geográfica el destino de... Depende de la situación política de los países de origen, pero también depende de la época del año, donde hay, por ejemplo, ciertas épocas en las que las personas pasan de
de Argelia hacia acá para intentar atravesar, como ha dicho Luis, pero también hay otras épocas del año en que las personas vuelven a Argelia para trabajar y conseguir un poco de dinero para volver a hacer el trayecto e intentarlo otra vez. Entonces es una población que está en continuo tránsito, tanto desde la frontera con Argelia hasta la zona fronteriza. Bueno, nosotros hablamos de Melilla, pero podría ser también Tánger, Ceuta, y vuelta. Es una población en continuo movimiento. Hay personas que pueden llevar instaladas o en tránsito 12 años o 20 años, algo que sorprende mucho, ¿no? Porque parece que las personas llegan de su país, atraviesan y pasan, pero no, hay personas que llevan ese tránsito hacia en los dos sentidos muchísimos años, que han intentado pasar algunas veces, que no lo han conseguido, han vuelto hacia atrás. Al final se convierte, la vida es el tránsito. Tú le preguntabas a la persona, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí? ¿Tú vives aquí? Es muy curioso cuando le preguntas a alguien si vive en un sitio, te dice que no, que está de paso, pero cuando le preguntas cuánto tiempo lleva de paso, lleva 12 años de paso. Con lo cual, las consecuencias y los resultados del mismo habrá que esperar a enero, porque termina a finales de diciembre, pero no existe todavía, la ley sigue siendo la que está en vigor, la 0203, que lo único que plantea es el control de entrada y de estancia de la inmigración en Marruecos y particularmente la inmigración irregular, pero todas esas promesas de integración y demás, por el momento son promesas. O sea que tenemos por un lado una situación legal que todavía no contempla ni ha definido ni establecido los procesos de integración laboral, integración social de la población inmigrante, y por otro lado una realidad, ¿no? un imaginario colectivo que mira, define y trata la inmigración desde esa visión criminal, ¿no? de la población. Por resumir un poco, características demográficas: población masculina, población joven, eso es muy importante. En Nador, Francisca lo puede matizar, estamos hablando de campamentos donde el 80% son menores no acompañados, o sea, estamos hablando de personas entre 14 y 18 años. La media edad de la población inmigrante que reside en la región oriental pues no supera los 30 años y quizás estamos exagerando al decir que pueda ser 30 años la media edad. Estamos hablando de mucha población menor no acompañada. Pero hay muchísimo bien en la población marroquí. Decirles también que pues estamos con los inmigrantes toda la jornada en el mismo terreno donde ellos viven, los acompañamos, sufrimos con ellos porque toda la delegación y todo el equipo está volcado hacia ellos. Y la psicología del inmigrante, por lo que yo llevo 1 año y pico trabajando con ellos, es la persona, primero, que vive en una constante tensión, en un constante miedo, porque piensen de que la policía aparece a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana, llega, arrasa todo, quema todo, les roban los móviles y les roba el poco dinero que pueden encontrar. Es una persona que está entre dos mundos. Yo para mí lo defino así, entre dos mundos. Ha dejado a una familia que le cuesta, porque yo he visto llorar cuando se les nombra a sus madres y a sus hermanos. Lo ha dejado porque tiene que luchar por ello, no lo ha dejado por el plan de aventura de esa Europa, y se encuentra con una realidad que es terrible. ¿Cómo se llama? La simple presunción de nacionalidad. Eso lo dice la ley, ¿eh? Eso lo dice la ley, ¿eh? La ley dice muchas cosas. Claro. No, pero si tú presentas una solicitud de simple presunción, será el caso, te conceden la nacionalidad. Bueno, vamos a oír a las otras dos preguntas. Si es La prostitución, tanto el tema de trata, pues enfermedades de transmisión sexual, ¿no? VIH, sífilis en los niños, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y la otra es, bueno, se ha hablado mucho de subsaharianos, de inmigración subsahariana, pero no se ha hablado nada de Oriente Medio, ¿no? De los sirios.
Nosotros tenemos en el CETI tenemos una gran comunidad siria que no salta la valla pero pasa por la frontera con pasaportes falsos. También ONG al estilo de lo que en España ocurrió en su día, ¿no? Muchas veces alrededor de la Iglesia Católica, pero también que no estaban necesariamente alrededor de la Iglesia Católica, acompañaron mucho el proceso y se le dio mucha vida, ¿no? Y se consiguió estabilizar, porque los gobiernos normalmente, bueno, van un poco como van. También entiendo que la situación en Marruecos es diferente a la que vivíamos en España en aquel entonces, ¿no? Pero no sé si podéis comentar algo de eso. Coincidencia política, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que tiene una cierta importancia la plataforma de protección migrante, sí que hay algunos ministerios que toman en cuenta las recomendaciones de la plataforma, pero ahora, paradójicamente, con la estrategia nueva de migraciones, la plataforma de protección migrante se está dejando a un lado, paradójicamente. O sea, lo que hasta ahora, que no había ninguna política de inmigración, cuando hasta ahora se le estaba haciendo caso a este grupo que es muy profesional y que sabe lo que hace y que ha estado en terreno desde el principio y que además está conectado con Europa en muchos casos y hacen mucho trabajo de defensa, paradójicamente justo ahora, que es cuando la plataforma tendría que salir como un interlocutor que tiene experiencia, justamente se le está dejando a un lado. No se sabe muy bien por qué, se intuye que es porque es gente que sabe lo que dice y entonces no interesa que la gente que sabe lo que dice diga mucho, pero por otro lado también porque hay actores nuevos en el tema de la migración que no conocen realmente las redes sociales que se ocupan de la migración, entonces se están fijando en otras asociaciones que son nuevas. Y La principal culpa. La principal culpa es el colonialismo. Correcto. Abdelkader y después Sala. Bueno, quería hacer una pregunta. Los derechos reconocidos en el artículo 23 sobre participación y acceso a tareas públicas, salvo acuerdos de reciprocidad, o sea que dependerá de los acuerdos prestados. Por lo tanto, no existe una cantidad de cumplimiento. El 13.4 se remite a la ley al establecer los términos en que los ciudadanos de otros países económica y jurídica de la familia o la protección de la salud, como ya se ha dicho anteriormente, ¿no? La ley ya se ha cambiado y la protección de la salud de las personas inmigrantes, pues ya no está sujeta a base de esto. Desde una perspectiva de realismo crítico, los derechos fundamentales pasan a ser tan solo los garantizados por la Constitución. Esa es la gran consecuencia de todo esto. Y yo creo que la base de todo el trabajo que ha hecho don José Mora. El norte del sentido de la Constitución deberá atenerse en los artículos 10.2 de la Constitución. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, siempre en todas las cartas, en el análisis de la Constitución española, a lo largo de todo él, siempre se limita a lo mismo, al mismo análisis, a la misma conclusión. Llegan a la tercera valla, donde ya es territorio español, e inmediatamente son conducidos por la Guardia Civil Española y entregados a las fuerzas auxiliares marroquíes, donde delante de ellos mismos pues nos muelen a palo. Entonces, hace poco vinieron aquí un grupo de juristas y abogados y tal que habían elaborado el informe para el gobierno español sobre las devoluciones en caliente. Manifiestamente son ilegales y van contra los derechos humanos. Entonces, ante esto, yo pienso abrir las fronteras y quitar fronteras de la forma en que están, sí, desde luego, sin concertinas, sin cuchillos, sin nada de eso, sin agresiones contra los derechos humanos de la persona que busca una vida mejor y una vida. Obtengan todo el apoyo económico y toda la ayuda para que la gente no tenga que salir y que eso puede durar 50 años conseguirlo, pero que se podría empezar a hacer ya. Igual que pedimos eso, tenemos que pedir nosotros conscientemente que nuestros gobiernos cambien. El gobierno que está ahora no tiene solución para solucionar esto, para nada, porque pienso
que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz creo que es, católico del Opus, la misma fe que yo dudo tener la misma religión que él. Dar esta conferencia que se presenta interesante por la foto que veo, que tuvo que sustituir a alguien y prepararlo en un solo día, pero a full time y con muchísimo interés. De antemano, muchas gracias, y ya como el micrófono es lo que nos ha fallado, procuremos estar atentos para oír y vamos a ir pasando una hoja que están todos los nombres con el número de pasaporte y eso que me dieron, para que dejen el correo electrónico, para después mandar todas las cosas. Muchos de los... Que actualmente la mujer marroquí sigue en ese proceso de evolución, o si con estas corrientes fundamentalistas que se están viendo cada vez más en la sociedad marroquí. A lo mejor va a costar, que no se va a notar enseguida, pero sí que hay cambios. Sí que hay cambios que yo los noto en el día a día. Yo en la calle y con la gente yo lo noto un montón. Sí que se notan un montón de cambios y no creo que se vaya a frenar en nada, porque la gente ahora últimamente nos estamos abriendo más a lo que son las culturas europeas. Por ejemplo, tenemos más contacto con gente de ahí, con gente, vamos ahí, vienen gente aquí. Entonces, es más que otra cosa, es el deseo de imitar, de volver, de ser como por ejemplo, como la mujer europea. Es envidia sana. Tú ves y dices, pero entonces yo, ¿por qué no puedo ser así? Y ya las jóvenes que son de mi edad, que tienen mi edad, ya lo empiezan a notar y dicen, ¿y mi madre por qué no ha sido así? Pero si mi madre no ha sido así, yo voy a llegar a ser eso. Y ya tienen más perspectivas, tienen mejores perspectivas hacia el futuro. Yo creo que de aquí 10 años a lo mejor llegaríamos a ser como la sociedad occidental, entre comillas. No sé si yo soy optimista, pero yo lo veo así, personalmente. No sé si es más o menos por ahí van los tiros. Yo como mujer europea y como mujer feminista encuentro también muchas cuestiones, muchos elementos que yo cuestiono mucho dentro de mi sociedad que también... Aquí como se vive ahí. Él está viviendo aquí, pero de la misma manera que se vive ahí. Y hay otro caso de mujeres que yo conozco, que son amigas de mi madre. Son mujeres de aquí del Rif, pero los hombres no son de aquí del Rif. Los hombres son de Rabat, de Casablanca, de otros sitios. Eso ya automáticamente, yo te digo un hombre de Rabat y tú piensas en un hombre con una mentalidad abierta. Un hombre cool. Ese es el hombre de Rabat, de Casablanca y de... Entonces, ese viene con una mentalidad abierta y aquí pasa de todos los que están aquí. A él le da igual. Él vive como debería de vivir ahí. Pero que tú me digas a mí que la pareja, el marido y la mujer, son los dos rifeños al 100% y que le deje hacer eso, que le deje trabajar a la mujer, que le deje salir a la calle, conducir el coche y irse de compras sola, esto lo veo muy raro. Es muy poco el porcentaje. Es muy poco, porque no. Yo los conozco y son familias que yo conozco. Y no hay. Los dos que sean de aquí del Rif, no. Entonces el hombre del Rif aún sigue con esa mentalidad machista. Cuesta a lo mejor cambiar la mentalidad de la mujer, como dijo él, pero cuesta aún más cambiar la del hombre. Por eso creo que a veces no cambia la de la mujer. Yo creo que de una manera u otra el hombre también está afectando. Está ahí, que a lo mejor ella quiere liberalizarse, pero él no la deja. Y ahí está la lucha continua. Hay muy pocos, es lo que le estaba diciendo, hay muy pocos. Son mayoritariamente los que se han ido al extranjero y ha cambiado su mentalidad. Ese es el caso más palpable.